La caminata de Stefan Zweig, narrado por Mónica, para el oído literario. Al artista y amigo E. M. Lilien. Oscuros rumores habían corrido por el país y extrañas palabras, como si hubiera llegado el momento y el Mesías estuviera cerca. Cada vez con mayor frecuencia, hombres procedentes de Jerusalén llegaban a las localidades más pequeñas de Judea y hablaban de señales y milagros que se habían producido allí. Y cuando se juntaban unos pocos, bajaban la voz para contar misteriosas nuevas acerca del extraño hombre al que llamaban maestro. En todas partes se les escuchaba con gusto y se les creía con ansioso optimismo, pues la nostalgia por el Salvador era apremiante y había madurado en el pueblo como una flor cuyo cáliz revienta. Y cuando alguno aludía a las promesas de los libros sagrados, se pronunciaba su nombre y un resplandor de esperanzada alegría centelleaba en las miradas. Por entonces vivía también en aquella provincia un joven de corazón piadoso, colmado de expectación. Invitaba a entrar en su casa a los pobres peregrinos que venían de Jerusalén para que le informaran sobre el Redentor. Y cuando hablaban sobre él y sobre sus milagrosas acciones y palabras, aquel joven sentía un dolor sordo en el corazón, pues sus deseos de ver el rostro del Salvador se volvían impetuosos y violentos. Noche y día soñaba con él, y su infatigable añoranza recreaba miles de imágenes de aquel rostro de bondad y de ternura infinitas, si bien intuía que no eran más que copias balbuceantes de una absoluta perfección. Y le parecía que toda la impaciencia y la aflicción de su joven alma habrían de desvanecerse si tan solo una vez fuera capaz de resistir la gloria esplendente que emanaba del Señor. Sin embargo, aún no se atrevía a abandonar su patria y su trabajo, que eran su sustento, y a seguir el camino que le indicaba su añoranza. Pero en una ocasión despertó súbitamente de un sueño en mitad de la noche. No era capaz de acordarse de si le había hecho feliz o le había causado dolor. Solo sintió que alguien lo llamaba desde lejos y supo que era el Redentor. En medio de la más impenetrable de las oscuridades, creció en él la súbita determinación de que no podía seguir vacilando y de que debía ver el rostro de su Señor. El vehemente impulso fue tan poderoso e intenso que se vistió de inmediato, cogió un recio bastón de paseo y, sin decirle una palabra a nadie, salió de la casa adormecida y se puso en marcha hacia Jerusalén. La clara luz de la luna se reflejaba en el camino y la sombra de su apresurada figura corrió ante él, pues su paso era ligero y casi angustiado. Parecía como si en aquella única noche quisiera recuperar el tiempo perdido durante tantos meses de indecisión. Temblaba ante una idea que apenas se atrevía a formular, que fuera demasiado tarde y no encontrara ya al Redentor. Y en ocasiones le estremecía también el temor a equivocarse de camino. Pero entonces se acordaba del ferviente milagro del que había oído hablar. A 3 reyes de un remoto país, una estrella luminosa los había guiado a través de la oscuridad. Y entonces aquel peso volvía a abandonar su alma y su paso rápido resonaba seguro y firme sobre la dura senda. Durante horas siguió así,
corriendo. Después se hizo de día. Lentamente la niebla se levantó y mostró las serranías llenas de colores, con sus montañas remotas y sus resplandecientes casas de labor, que invitaban a descansar. Pero él no se detuvo en su caminata, sino incansable siguió avanzando. Poco a poco el sol fue ascendiendo y un caluroso día se extendió, plomizo, sobre la tierra. Pronto su paso se volvió más lento. De su cuerpo goteaban claras perlas de sudor y el pesado ropaje de los días de fiesta comenzó a oprimirle. Primero se lo puso sobre los hombros para conservarlo y siguió caminando más miserablemente vestido. Pero pronto empezó a sentir la molestia de la carga y ya no supo lo que debía hacer con aquellas vestiduras. No quería deshacerse de ellas, pues era pobre y no tenía otras ropas de fiesta, de modo que pensó venderlas en la próxima aldea o empeñarlas a cambio de algún dinero. Pero cuando un mendigo, avanzando penosamente, se acercó por el camino, pensó en su lejano maestro y regaló al pobre aquella ropa. Durante un breve periodo de tiempo caminó otra vez con mayor energía, aunque al cabo de un rato sus pasos se volvieron de nuevo más lentos. El sol ya se encontraba en lo alto y ardía. Las sombras de los árboles no eran más que estrechas líneas que caían sobre la calzada polvorienta. Muy rara vez, un viento débil llegaba a través del paralizante bochorno del mediodía. Sin embargo, arrastraba consigo el polvo del camino, un polvo pesado, cargado de semillas, que se le pegaba al cuerpo cubierto de sudor. Y lo sintió también arder sobre sus labios resecos, que hacía rato que languidecían por tomar un sorbo. Pero la comarca era montañosa y estaba desierta. En ninguna parte se veía una fuente fresca o una casa hospitalaria. En ocasiones le dio por pensar si debía volver o al menos pararse a descansar unas horas a la sombra, pero una inquietud siempre creciente lo empujó a seguir hacia su meta con las rodillas vacilantes y los labios muertos de sed. Entretanto llegó el mediodía. El sol, tórrido y punzante, abrasaba ya en el cielo sin nubes y el sendero quemaba bajo las sandalias del caminante como si fuera metal derretido. Tenía los ojos rojos e hinchados por el polvo. Sus pasos se volvieron cada vez más indecisos y la lengua seca ya no era capaz de devolver a los escasos viajeros que pasaban por allí el piadoso saludo de bienvenida. Hacía tiempo que todas sus fuerzas lo habían abandonado, pero era como si solo la voluntad lo empujara hacia adelante y el miedo terrible a retrasarse y no ver el rostro resplandeciente que iluminaba sus sueños. Y la idea burlona de que se encontraba ya cerca de él, a tan solo 2 míseras horas de la ciudad santa, amenazaba con hacerle estallar el cerebro. Se arrastró aún hasta una casa que se encontraba en el camino. Con sus últimas fuerzas lanzó el nudoso bastón de paseo contra la puerta y con voz seca y casi inaudible pidió un trago a la mujer que le abrió. Después perdió el conocimiento y se desplomó en el umbral. Cuando volvió en sí, sintió de nuevo en sus miembros una energía segura y renovada. Se hallaba en una pequeña estancia de un frescor agradable, tendido sobre un diván, y por doquier se apreciaban las huellas de una mano caritativa y diligente. Su cuerpo febril había sido lavado con vinagre y cuidadosamente frotado con ungüento, y junto a su lecho se encontraba aún el recipiente con el que la habían confortado. En lo primero que pensó fue en el tiempo que debía de haber transcurrido, y rápidamente saltó del diván para mirar el sol. Aún estaba alto, pues se encontraba tan solo en las primeras horas de la tarde, de modo que no había perdido demasiado. En aquel momento la mujer que le había abierto la puerta entró en la habitación. Aún era joven y tenía aspecto de ser siria. Al menos sus ojos mostraban el brillo oscuro del ave rapaz de las mujeres de ese pueblo.
y sus manos y sus pendientes delataban la infantil alegría por el adorno propia de todas las mujeres. Sus labios esbozaron una ligera sonrisa mientras le daba la bienvenida a su hogar. Él le dio encarecidamente las gracias por su hospitalidad, pero no se atrevió a hablar de inmediato de despedida, por más que a su corazón le urgía ponerse en camino. Y solo de mala gana la siguió hasta la pieza que servía de comedor, donde ella le había preparado una colación. Allí le indicó con un gesto que se sentara, le preguntó por su nombre y por el propósito de su viaje, y pronto entablaron conversación. Ella empezó a hablar de sí misma. Le dijo que era la mujer de un centurión romano que se la había llevado de su tierra y la había traído hasta allí, donde la vida, en medio de aquella monotonía, lejos de los de su tribu, no le agradaba demasiado. Hoy su marido iba a quedarse el día entero en la ciudad, pues Poncio Pilatos, el prefecto, había ordenado la ejecución de 3 criminales. Y así, de manera atropellada, sin prestar atención a los gestos de intranquilidad e impaciencia que él hacía, le fue contando toda suerte de detalles sin importancia. Y en varias ocasiones le dedicó una mirada extraña y sonriente, pues era un joven hermoso. Al principio no se dio cuenta de nada de eso, pues no se fijó en ella y dejó que sus palabras fluyeran ante él como una avalancha absurda. Toda su mente se perdió de nuevo en aquel único pensamiento, que debía seguir adelante para ver aquel mismo día al Redentor. Pero el fuerte vino que bebió, sin darse cuenta, transmitió a sus miembros pesadez y fatiga, y una vez saciado, le sobrevino también una sensación suave de indolente placidez. Y cuando, después de comer, su mermada voluntad le obligó a hacer un pálido intento de despedirse, sin mucho esfuerzo ella lo retuvo alegando el opresivo sopor de la tarde. Y sonriendo, le recriminó su prisa, que se mostrara cicatero con unas pocas horas. Se había estado vacilando durante meses, no podría contar con que solo le quedaba un día. Y con su extraña sonrisa volvió a insistir una y otra vez en que estaba sola en la casa, totalmente sola. Al hacerlo, su mirada taladró anhelante la suya. También a él le embargó una extraña inquietud. El vino había despertado en él sordos deseos, y su sangre, al rojo por el voraz calor del sol, golpeaba en sus venas provocando una rara turbación que se fue apoderando cada vez más de su pensamiento. Y cuando de pronto ella acercó su rostro al suyo y él aspiró el seductor perfume de sus cabellos, la trajo hacia sí y la besó en un tempestuoso delirio, y ella no lo apartó. Y él olvidó su sagrado anhelo y solo pensó en aquella a la que tuvo en sus brazos enfervorecidos durante una larga y bochornosa tarde de verano. Solo el crepúsculo lo sacó de su paroxismo. Brusco, casi hostil, se zafó de los brazos de ella, pues la idea de que podía haber perdido al Mesías por culpa de una mujer le llenó de espanto y lo enfureció. Con precipitación cogió su ropa, agarró el bastón y abandonó la casa, esbozando únicamente un mudo gesto de despedida, pues presintió que no debía darle las gracias a aquella mujer. A toda prisa, sin parar, se dirigió hacia Jerusalén. La tarde ya había caído, y en cada tronco y en cada rama temblaba un murmullo, como si un oscuro misterio colmara la tierra. A lo lejos, allí donde se encontraba la ciudad, había un par de nubes sombrías y cargadas que lentamente comenzaron a arder en el arrebol. Y en cuanto reconoció aquella deslumbrante señal en el cielo, su corazón se sobresaltó con un miedo repentino e incomprensible. Jadeante, dejó atrás lo que le quedaba por recorrer. Tenía ya la meta ante sus ojos, pero seguía pensando que había sido infiel a su misión por culpa de un placer fugaz. La sorda pesadez que sentía en su corazón no cedió, aun cuando ya veía las claras murallas y las torres relucientes de la ciudad santa, junto con las brillantes almenas del templo.
Tan solo en una ocasión se detuvo en su caminata. Cerca de la ciudad, sobre una colina baja, vi a un nutrido grupo de gente que se apretaba confusa y que armaba tal barullo que sus voces podían escucharse incluso desde lejos. Sobre ellos se elevaban tres cruces que, negras y afiladas, se recortaban contra la pared del cielo, que sin embargo se veía inundada por un luminoso rescoldo, como si el mundo entero estuviera desbordado por el reflejo de unas llamas brillantes y sumergido en un brillo amenazador. Las lanzas relucientes de los mercenarios ardían al rojo, como si estuvieran manchadas de sangre. Un hombre vino hacia él por el camino desierto, avanzando sin rumbo, agitado. Le preguntó qué era lo que ocurría allí, para en el instante siguiente quedarse asombrado de un modo inaudito, pues el rostro que el desconocido alzó del suelo estaba tan deformado por el miedo y tan atónito como si le hubiera alcanzado un súbito golpe. Y antes de que el que acababa de preguntar pudiera recuperarse, el otro se marchó de allí mostrando una salvaje desesperación, como perseguido por demonios. Sorprendido, le llamó dando voces. El desconocido no se volvió, sino que siguió corriendo sin parar. Le pareció reconocer en él a un hombre de Jericó llamado Judas Iscariote, aunque no comprendió su extraña conducta. Preguntó también al siguiente hombre que pasó por el camino, pero tenía prisa y se limitó a decirle que acababan de crucificar a tres criminales a los que había condenado Poncio Pilatos, y antes de que pudiera seguir preguntándole, ya se había marchado. Después, él también prosiguió su camino hacia Jerusalén. Echó todavía una ojeada en dirección a la colina, que parecía cubierta de nubes de sangre, y miró a los tres crucificados, al de la derecha, al de la izquierda y por último al del centro. Pero ya no fue capaz de reconocer su semblante, y distraído, pasó de largo y caminó hacia la ciudad para ver el rostro del Redentor. Un ser humano inolvidable, una vivencia. Sería desagradecido por mi parte olvidar al hombre que me enseñó dos de las cosas que resultan más difíciles en esta vida. En primer lugar, y partiendo de una absoluta libertad interior, a no someterse al más fuerte de los poderes de este mundo, el del dinero. Y en segundo lugar, a vivir entre nuestros semejantes sin crearse siquiera un solo enemigo. Conocí a este ser humano extraordinario de una manera muy sencilla. Una tarde, yo vivía por entonces en una ciudad pequeña, saqué a mi Spaniel a dar un paseo. De pronto el perro empezó a comportarse de un modo singular. Se revolcaba por el suelo, se restregaba contra los árboles y al hacerlo aullaba y gruñía sin cesar. Aún muy sorprendido por lo que podía ocurrirle, me di cuenta de que alguien caminaba junto a mí. Un hombre de unos 30 años, pobremente vestido, sin cuello de camisa ni sombrero. Un mendigo, pensé, y me llevé la mano al bolsillo. Pero el extraño, como si fuera un viejo conocido, me sonrió muy tranquilo con sus límpidos ojos azules. «A ese pobre animal le ocurre algo», dijo señalando al perro. «Ven, lo averiguaremos enseguida». Me tuteó como si fuéramos buenos amigos. De su persona emanaba una amabilidad tan calurosa que no me escandalicé en absoluto ante aquella confianza. Le seguí hasta un banco y me senté junto a él. Me llamó al perro con un agudo silbido. Y ahora viene lo más curioso. Mi Caspar, por lo general muy desconfiado frente a cualquier extraño, se acercó y, obediente, colocó su cabeza sobre las rodillas del desconocido. El hombre, con sus dedos largos y sensibles, se puso a examinarle el pelaje. Por fin dejó escapar un aliviado «ajá» y después llevó a cabo una operación, al parecer, bastante dolorosa, pues Caspar aulló varias veces. A pesar de ello, no hizo ademán de echar a correr,
y de pronto el hombre lo volvió a dejar libre. «Aquí lo tenemos», dijo sonriendo y mantuvo algo en el alto. «Ahora puedes volver a saltar, perrito». Mientras el animal se alejaba, el desconocido se levantó, se despidió con una inclinación de cabeza y siguió su camino. Se alejó tan deprisa que ni siquiera tuve tiempo de ofrecerle algo por las molestias que le hubiera causado, por no hablar de darle las gracias. Con el mismo aire natural y resuelto con que había surgido, desapareció. Cuando llegué a casa no pude dejar de pensar en el extraño comportamiento de aquel hombre y hablé a mi vieja cocinera del encuentro. «Era Anton», me dijo. «Tiene buen ojo para esas cosas». Le pregunté cuál era la profesión de aquel hombre y a qué se dedicaba para ganarse el sustento. Como si mi pregunta fuera algo asombroso, respondió: «A nada. ¿Una profesión? ¿Qué iba a hacer él con una profesión?» «Bueno, está bien», concedí, «pero al fin y al cabo todo el mundo tiene que vivir de alguna ocupación». «Antón no», repuso ella. «Todo el mundo le da lo que necesita. El dinero le trae sin cuidado. No le hace falta». En efecto, se trataba de un caso singular. En aquella ciudad pequeña, como en cualquier otra ciudad pequeña del mundo, había que pagar cada pedazo de pan y cada vaso de cerveza con dinero. Tenía uno que pagar su alojamiento y su ropa. ¿Cómo lograba aquel hombre insignificante, con sus pantalones rotos, eludir aquella ley tan arraigada e ir viviendo dichoso y libre de preocupaciones? Decidí averiguar el secreto de su actividad y muy pronto comprobé que mi cocinera estaba en lo cierto. Verdaderamente Antón no tenía una ocupación concreta. Se contentaba con vagabundear desde por la mañana temprano hasta la noche por la ciudad, al parecer sin rumbo, aunque con su mirada despierta lo observaba todo. Así, detenía al cochero de su carro y le llamaba la atención sobre el hecho de que su caballo estaba mal enganchado, o se daba cuenta de que un poste de una valla se había podrido. Entonces llamaba al propietario y le aconsejaba que mandara a repararla. La mayor parte de las veces le encargaban el trabajo a él, pues se sabía que nunca daba consejo por afán de lucro, sino movido por una sincera amabilidad. ¿A cuánta gente no le habré visto echar una mano? En una ocasión me lo encontré arreglando zapatos en el taller de un zapatero. Otra vez te vi como camarero suplente en una velada. Otra llevando unos niños de paseo. Y descubrí que todo el mundo recurría a Antón en casos de necesidad. Sí, un día lo vi en el mercado, sentado entre las dependientas, vendiendo manzanas, y me enteré de que la dueña del puesto acababa de dar a luz y le había pedido que la sustituyera. En todas las ciudades hay sin duda mucha gente que se encarga de hacer cualquier trabajo, pero lo extraordinario en el caso de Antón era que, por dura que fuera la tarea, siempre se negaba con decisión a tomar más dinero del que necesitaba para un día. Y si en aquel momento le iba bien, entonces no aceptaba pago alguno. «Vendré a verle», decía, «cuando de verdad necesite algo». Pronto tuve claro que aquel hombre pequeño y singular, servicial y tan harapiento, había inventado él solo un sistema económico totalmente nuevo. Contaba con la honestidad de sus semejantes. En lugar de ingresar dinero en la caja de ahorros, prefería crearse en su entorno un crédito de obligaciones morales. Había invertido un pequeño capital en bienes, por así decir, intangibles. E incluso a las personas de corazón más frío les resultaba imposible sustraerse al sentimiento de compromiso con respecto a aquel hombre que prestaba sus servicios como si se tratara de un favor amistoso, sin exigir nunca un pago por ello. Bastaba ver a Antón por la calle para comprender hasta qué punto se le apreciaba. Todo el mundo le saludaba con afecto. Todos le daban la mano. El hombre sencillo y franco, con su traje raído, deambulaba por la ciudad como si fuera un terrateniente que, con carácter tolerante y cordial, vigila sus posesiones. Todas las puertas se le abrían y podía sentarse a cualquier mesa. Todo estaba a su disposición. Jamás he comprendido tan bien el poder que puede ejercer un hombre,
que en lugar de preocuparse por el mañana, se limita a confiar en Dios. A decir verdad, debo confesar que al principio me irritó que tras el episodio de mi perro, el tal Antón se limitara a saludarme al pasar con una pequeña inclinación de cabeza, como si para él yo no fuera más que un desconocido cualquiera. Era obvio que no quería que le diera las gracias por su pequeño servicio, pero a mí aquella cortés despreocupación me hizo sentirme excluido de una gran comunidad amistosa. De modo que cuando por fin se presentó la ocasión de reparar algo en mi casa, goteaba agua de uno de los porosos canalones del tejado, le encargué a mi cocinera que mandara a buscar a Antón. No se le puede ir a buscar así sin más, nunca se detiene mucho tiempo en el mismo lugar, pero puedo avisarle. Esa fue su respuesta. Así me enteré de que aquel ser humano extraordinario no tenía casa. A pesar de ello, nada era más fácil que localizarle. Una especie de telégrafo sin hilos parecía comunicarle con toda la ciudad. Al primero con el que uno se encontrara, se le podía decir: ahora necesitaría ver a Antón. El encargo pasaba entonces de boca en boca hasta que alguien se lo encontraba por casualidad. De hecho, aquella misma tarde se presentó en mi casa. Dejó vagar el derredor su mirada de experto y al pasar por el jardín dijo que allí había que podar un seto y que más allá convenía plantar un árbol. Por fin examinó el canalón y se puso manos a la obra. 2 horas después me dijo que aquello ya estaba arreglado y que se marchaba. De nuevo, antes de que yo pudiera darle las gracias. Pero esta vez al menos le había encomendado a la cocinera que le pagara como es debido. Así que me informé sobre si Antón había quedado satisfecho. Pues claro, contestó ella, siempre está satisfecho. Fui a darle 6 chelines, pero solo cogió 2, que con eso se arreglaba para hoy y para mañana. Pero me preguntó si al señor le sobraba algún abrigo viejo. Me resulta difícil describir el placer que sentí al ver que se me brindaba la oportunidad de cumplir un deseo de aquel hombre. Al fin y al cabo, era la primera persona que conocía que tomaba menos de lo que se le ofrecía. Corrí tras él. «¡Antón, Antón!», grité corriendo cuesta abajo. «Tengo un abrigo para ti». De nuevo mis ojos se toparon con su mirada radiante y serena. No parecía sorprendido en absoluto por el hecho de que yo hubiera corrido tras él. Para Antón era algo por completo natural que un hombre que poseía un abrigo de más se lo regalara a otro al que le hacía mucha falta. Mi cocinera tuvo que sacar todas mis prendas viejas. Antón observó la pila de ropas, extrajo un abrigo, se lo probó y muy tranquilo dijo: «Este me vendría bien». Lo hizo con el gesto de un señor que en un comercio encuentra lo que busca entre los productos que están a la venta. Después echó un vistazo a las demás prendas. «Estos zapatos se los podría regalar a Fritz, el de Salsergeist. Necesita un par. Y esas camisas de ahí a Joseph, el de Hauptstraße. Se las podría arreglar. Si te parece bien, llevo estas cosas en tu lugar». Lo dijo en un tono magnánimo de una persona que espontáneamente le hace un favor a otra. Tuve la impresión de que debía darle las gracias por el hecho de que quisiera repartir mis cosas entre personas a las que yo no conocía de nada. Recogió los zapatos y las camisas y añadió: «La verdad es que regalando todo esto, eres un tipo decente». Y desapareció. Lo cierto es que ninguna de las elogiosas reseñas que han dedicado a alguno de mis libros me han deparado tanta alegría como aquel modesto cumplido. Años después, no he podido evitar pensar con frecuencia en Antón, lleno de gratitud, pues apenas he conocido a nadie que me haya prestado nunca tanta ayuda moral. A menudo, cuando me inquietaba por pequeños problemas de dinero, pensaba en aquel hombre que vivía al día, tranquilo y confiado, pues jamás quiso más de lo que bastaba para una jornada. Aquello siempre me llevó a la misma reflexión. Si todo el mundo confiara en los demás, no habría policía, ni juicios, ni cárceles, ni dinero. ¿No sería mejor, teniendo en cuenta lo complicada que es nuestra vida en el plano económico, que todos viviéramos como aquel hombre, que siempre lo daba todo y, sin embargo, tan solo tomaba lo que le resultaba absolutamente necesario?
Durante muchos años no he vuelto a saber nada de Antón, pero apenas puedo imaginar a nadie por quien haya que preocuparse menos. Dios no le abandonará nunca, y lo que es aún más raro, tampoco lo harán sus semejantes. Dos solitarios. Como una ancha y oscura corriente, la masa de los trabajadores de la fábrica, que se movía con rapidez, se apiñó al pasar a través del portón. En la calle, el gentío se detuvo un instante, intercambiando palabras de despedida y fugaces apretones de manos. Después, los diferentes departamentos caminaron hacia sus lugares de residencia para ir dispersándose por el camino en grupos cada vez más pequeños. Tan solo avanzaron todos juntos por la amplia carretera que conducía hacia la ciudad, un amasijo apretado y colorido de voces fuertes y alegres que se fueron extinguiendo en una única e indistinta algarabía. Resaltaba la aguda risa de las muchachas, un sonido más claro, unas octavas más alto, que como una campana de plata vagara a lo lejos en el silencio de la noche. Bastante alejado, tras la compacta multitud, un trabajador avanzaba solo. Aún no era viejo y tampoco débil, pero no podía mantener el ritmo de los demás, pues su pie tullido no le permitía ir tan deprisa. A lo lejos resonaban las voces alegres. Él escuchaba, sin que el ánimo divertido de aquella agrupación le resultara doloroso. Hacía tiempo que su dolencia le había hecho acostumbrarse a estar solo, y en la soledad se había convertido en un reservado filósofo que se tomaba la vida con el desapego del que sabe lo que es la renuncia. Cojeando despacio, siguió adelante. De los oscuros campos que yacían en la distancia fluía el aroma pleno y cálido de la eminente sazón que la fría niebla de la noche no era capaz de ahogar. Allá, en la lejanía, las risas habían enmudecido. De cuando en cuando aún chirriaba un grillo solitario. Por lo demás, por todas partes reinaba el silencio, ese silencio hondo y triste en el que los pensamientos reprimidos comienzan a hablar. De pronto aguzó el oído. Le pareció como si hubiera escuchado a alguien sollozar. Acechó el silencio. No se oía nada, como en un sueño sin sueño. Pero al instante siguiente volvió a escuchar el lamento, esta vez más impetuoso y afligido. Y a la incierta luz del crepúsculo vio en la calle una silueta sentada, llorando sobre un montón de raíles apilados unos encima de otros. En un principio quiso seguir su camino sin prestarle atención, pero a medida que se fue acercando, reconoció a la chica que gimoteaba sin cesar. Era una obrera de la fábrica en la que él mismo trabajaba. La conocía de allí. Todos se referían a ella como la virriosa Yula, pues su fealdad era tan llamativa que le habían puesto aquel nombre que ya llevaba desde su más temprana infancia. Su rostro era tosco e irregular, y para colmo, el color de su piel era de un amarillo tan sucio y desaseado que producía un efecto repugnante. A ello había que añadir la evidente falta de armonía de su figura, un torso descarnado tan escuálido como el de un niño, al que arrastraban sus caderas anchas y un tanto deformes. Lo único hermoso en ella eran sus ojos tranquilos, brillantes, que devolvían todas las miradas de desprecio y de asco con dulce resignación. Él mismo había sufrido ya demasiado en silencio como para poder seguir su camino sin apiadarse. Se acercó a ella y le puso la mano en el hombro para reconfortarla. Pero ella, como si lo hubiera sacado de su sueño, se sobresaltó. «Déjame». No sabía con quién hablaba y solo había gritado desde su salvaje dolor. Pero en cuanto reconoció al extraño, se tranquilizó. Se había fijado en él porque era uno de los pocos que en la fábrica no se había burlado nunca de ella. Rechazándole, murmuró: «Déjame, ya me las arreglo yo sola». Él no contestó, sino que se sentó junto a ella. Sus quejidos se volvieron cada vez más intensos y espasmódicos. Tratando de consolarla, le dijo: «No seas así, Yula. Llorando las cosas no van a mejorar».
Ella guardó silencio. Con cuidado, él le preguntó: «¿Qué es lo que te han hecho esta vez?». Ella se repitió la pregunta a sí misma gritando. La sangre golpeó las mejillas con fuerza y sus palabras se atropellaron a medida que le iba contando lo sucedido con furia. A la salida del trabajo, mientras caminábamos de vuelta a casa, han hablado de lo que iban a hacer mañana domingo. Pensaban ir al campo, a los pueblos de los alrededores. Uno hizo la propuesta y enseguida todos estuvieron de acuerdo. Y cuando contaron los votos, fui tan tonta que levanté también la mano. Naturalmente todos se echaron a reír y empezaron de nuevo con sus maldades y sus burlas, y lo hicieron con más saña que nunca, hasta que al fin me he puesto furiosa. Y no sé qué me ha pasado, pero se me ha acabado la paciencia y de pronto les he soltado en las narices que eran unos desgraciados. Y entonces me han pegado. De nuevo fue presa de sollozos entrecortados. Él, conmovido en lo más hondo, sintió la necesidad de dirigir unas palabras a aquella pobre criatura, y para aliviar su dolor empezó a hablarle de su propia desgracia. «Mira, Yula, una cosa así no hay que tomársela tan a la tremenda. Mañana irás también al campo sola. Hay otros que tampoco pueden ir con los demás al campo el domingo, que ni siquiera pueden salir solos, porque los pies apenas les llevan desde la fábrica hasta la ciudad. A ellos, que tienen que ir siempre renqueando y que encima tienen que hacerlo solos, porque a todos les resulta demasiado aburrido caminar junto a ellos, la vida tampoco les resulta fácil. No debes tomártelo tan mal, Yula, por una pandilla de imbéciles como esos». Ella le contestó impetuosa, pues no quería que le escatimaran su dolor. No quería renunciar a la felicidad del martirio que siente cualquier persona que sufre. «No son ellos los que me hieren, es todo, la vida entera. A veces cuando me pongo a pensar en mí misma, yo misma me veo repugnante. ¿Por qué soy tan virriosa? No puedo evitarlo, y llevo toda mi vida soportándolo. Ya de niña tuve que ver cómo se reían de mí. Por eso nunca quise jugar con otros niños, porque les tenía miedo y porque me daban envidia». Escuchó temblando mientras ella le revelaba aquel sufrimiento que comprendía tan bien, pues el dolor acumulado durante miles de horas de angustia, que ya creía muerto, despertó otra vez de su modorra. Se había olvidado por completo de que su intención era consolarla. Sin querer, también él le habló de su propio destino, pues había encontrado en ella a una persona que podía entenderle. Empezó con voz queda. Érase también una vez alguien a quien le hubiera gustado jugar con los demás, pero que no podía. Mientras los otros alborotaban, corrían y saltaban, él siempre iba detrás cojeando con dificultad y siempre llegaba tarde. Y fue siempre un ser inofensivo y torpe, de modo que los demás se reían de él. Tal vez él lo tuvo aún peor que tú con tus piernas sanas, pues a pesar de todo, aún te pertenece el mundo entero. La compasión de ella fue en aumento. Sintió que el dolor de toda su vida emergía de las profundidades. «Nadie lo ha pasado tan mal como yo. No conocía a mi madre. Nadie me ha dicho nunca una sola palabra amable. Mientras todas las demás chicas van con su amado, yo estoy siempre sola. Y encima me di cuenta de que siempre será así y de que siempre ha de ser así, aun cuando una siente como todas las demás. Dios mío, si supiera por qué es así». Lo que nunca le había dicho nadie, lo que apenas se habían confesado a sí mismos, aquellos dos seres que seguían siendo prácticamente extraños, se lo revelaron el uno al otro. Cada uno de los gritos que salían del alma de ella encontró eco, pues ambos estaban unidos en el sufrimiento. Él le contó que nunca había tenido novia, porque con aquel pie que le hacía cojear lentamente no podía acercarse a hablar con ninguna chica, y porque ninguna quería tomarse la molestia de caminar junto a él, que estaba abocado a malgastar su salario semanal con las prostitutas callejeras, y que cada día se sentía más triste y más hastiado de la vida. El sonido de unos pasos que se acercaban interrumpió aquellas afligidas confesiones. Varias personas pasaron de largo. Sus sombras solo se reconocían con dificultad. En cuanto hubieron desaparecido,
Él se levantó y sin más dijo con voz suplicante: «Ven». Se fue con él. Había oscurecido por completo. Él ya no podía ver su rostro. Ella ya no se dio cuenta de que, perdida en su dulce dolor, había ajustado su paso al de él. Así caminaron los dos juntos, despacio. A aquellos dos solitarios acababa de embargarles un ciego sentimiento de comprensión, como una dicha. Hablaban en voz cada vez más baja. Sus palabras se volvieron cada vez más tiernas y tuvieron que caminar muy cerca el uno del otro para poder entenderse. Y de pronto ella, con una sorda sensación de felicidad, notó que la mano de él se posaba en torno a sus anchas y deformes caderas, palpándolas con una suave y delicada caricia. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historia.